como, como evitarse uno la movilidad, especialmente aquí en Bogotá. Creo que todos vivimos muy lejos de la Universidad de los Andes, pero bueno, ahí vamos. Y yo creo que ya el semestre entrante vamos a entrar gradualmente a lo presencial. Y esto es muy interesante, la sesión que vamos a tener. Tenemos dos invitados muy especiales. Nicolás, pues lo conozco, juzguen la edad. A Nicolás lo conozco por su padre. Jorge Arturo, cuando yo era ministro de Agricultura, éramos muy buenos amigos y estaba en Flores y luego emprendieron esto de Ecoflora y todo el mundo de los bioinsumos. Nicolás es presidente mundial de la agremiación de los bioinsumos y está pues íntimamente ligado con la agricultura regenerativa. Y Felipe Sardi, pues que me acá, pues conversando con él antes de iniciar, pues también lo conozco por el papá. Mejor dicho, yo lo conocí chiquito, hijo de Orlando, gran amigo mío y de Estela. Y Felipe nos invitó el próximo jueves a La Palma y el Tucán. Yo no conozco esa iniciativa, pero es una iniciativa que tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la agricultura regenerativa. Entonces, es muy apropiado esta reunión y esta charla que vamos a tener, escuchando a Nicolás, los comentarios de Felipe y los comentarios de nuestros estudiantes, que son muy pilos todos, son muy pilos porque aquí este es un grupo que se inició hace un poco más de 10 años, es una vocación de grado. Los estudiantes, en vez de hacer una tesis de grado cuando se van a terminando su carrera, pues entran y se inscriben en esta opción de grado. Nosotros pues entrevistamos y no solamente es por la preparación, todos son bien preparados, pero lo que falta más que preparación es pasión y vocación por este tema del agro sostenible, de este mundo nuevo, que no es tan nuevo, pero es un grupo muy chévere. Y el marco dentro del cual estamos conversando a nivel mundial, pues es ni más ni menos que la cumbre de Glasgow. Yo he estado pendiente de los discursos. Yo le decía a Felipe, a otro Felipe, a Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol que está allá, Felipe, ¿cómo sería de bueno estos tipos, todos los jefes de Estado, hablando de sostenibilidad, hablando del mundo del cambio climático? Cuando yo estaba estudiando en Suecia, en Estocolmo, me tocó como estudiante asistir por los laditos, colarme a la cumbre climática que hubo en Estocolmo en 1972. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Fue la primera vez que yo escuché la palabra ecología. Y desde entonces, uno de los puntos fundamentales de cada cumbre climática es cuando se decide cuándo y en qué fecha va a ser la próxima. Y entonces todo el mundo se prepara pues para ese recorrido burocrático que ha sido muy largo. La cumbre de París creo que fue la que más avanzó, por lo menos en compromisos cuantitativos. Vamos a ver qué sale de Glasgow. La Agencia Internacional de Energía acaba de emitir su informe actual 2021. Lo he estado leyendo, me parece muy bien elaborado, se ha profundizado mucho. Y Nicolás y Felipe, acabo de escuchar al secretario de Agricultura de los Estados Unidos en Glasgow anunciando una inversión de $4.000 millones en lo que ellos llaman agricultura inteligente. Pues que nos expliquen qué es eso de agricultura inteligente. Y hacen mucho énfasis en distritos de riego. O sea, llegó la hora de la agricultura inteligente, la regenerativa, la sostenible, qué sé yo. Y para ello se requiere mucho talento humano. Claro, honestidad intelectual, ética, pero también talento humano, y es lo que estamos tratando de formar en este grupo. La Universidad de los Andes no tiene agronomía, no tiene veterinaria, no tiene zootecnia, pero tiene
todas las carreras, desde biología, derecho, administración, y ahí hay un talento humano grande y este tema se volvió multidisciplinario. Yo paro aquí, salvo mejor opinión de cualquiera de ustedes. No sé cómo quieres, Luis, que ha sido nuestro coordinador y moderador y ordenador de la palabra, ¿cómo quieres que comencemos? Una breve presentación de cada uno de nuestros alumnos, que son muy pocos, son como 7. Y arranquemos escuchando a Nicolás y interactuamos. No sé si Nicolás prefiere dedicarle, por ejemplo, 40 minutos, 30 minutos a una exposición y luego entramos a un conversatorio, que es lo que más pienso yo y siento que es más rico en este ejercicio. Luis, te doy la palabra. Sí, Carlos Gustavo, perfecto. Lo que podemos hacer, dado que esta es una sesión experimental, por primera vez tenemos dos invitados en Anedia, podemos hacer lo siguiente y es darle a cada uno unos 15, 20 minutos para que nos den una exposición de ellos y con referente a sus proyectos, haciendo énfasis en agricultura regenerativa, como lo mencionaba Carlos Gustavo. Y luego de esa exposición de cada uno de ustedes, de Felipe y Nicolás, abrimos espacio para el conversatorio con los estudiantes. Ellos por lo general tienen preguntas muy puntuales sobre la temática o aportes de las investigaciones que cada uno ha hecho en el pasado con la industria agrícola, de agronegocios, sostenibilidad, turismo de naturaleza. Entonces, pues empecemos así, Carlos Gustavo. Listo, entonces me parece que 15, 20 minutos, ¿les parece, Nicolás y Felipe? Arrancamos. Listo. Perfecto, perfecto, Carlos Gustavo. ¿Quieres que comience yo entonces? Listo. Y Bueno, pues llegue Felipe y hacemos como un conversatorio y Por supuesto, lo van a encantado. moderar. Lo van a moderar. Y Carlos Felipe también le queremos dar la palabra enseguida, después de ellos dos, y hacemos el conversatorio y arranquemos a ver cómo va a salir muy bien esto. Y estamos muy emocionados con la visita del jueves. Ojalá que no nos llueva. maravilloso. Pues yo tenía una pequeña presentación para compartirles mientras voy conversando un poquito como de guía. Si me permites compartir pantalla, por favor. Ah, Listo, Nicolás. habías Ya estás dicho que se iban a habilitado. presentar brevemente los estudiantes. Qué pena que yo salté como, no sé si... No, pues empecemos con Carlos Felipe, y luego Juan Diego y luego Diana. Prepárense los demás. Pues voy a empezar así muy brevemente. Hola Felipe, hola Nicolás, qué placer tenerlos por acá. Como decía Carlos Gustavo, desde hace algún tiempo hemos estado colaborando con el grupo de agronegocios. Yo en particular con un interés muy interesado siempre en el agro por mi papá, por mis abuelos que han estado en el mundo del café también. eh, y muy emocionado también por la visita de este jueves. Eh, en este momento pues trabajé en la Universidad de los Andes en el área de innovación. Ahorita estoy enfocado en una empresa de salud de diseño biomédico que tengo con algunos socios. O sea, estoy en el mercado de la salud, pero no sin dejar de lado los negocios de la familia. Y bueno, muy expectante en conocer un poco todo el tema que ustedes manejan, no solamente de lo que ha manejado Nicolás en Ecoflora, sino Felipe en todo el tema de Biodiversal, que me ha parecido también una iniciativa muy interesante. Sigue Juan Diego. Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Mesa, soy estudiante de Administración y Economía y pues mi interés por el mundo de los agronegocios nace en parte por mis papás, porque ambos estudiaron ingeniería agrónoma. De hecho, mi papá ahorita pues trabaja con bioinsumos de Italia, entonces también me interesa mucho el tema y pues nada, muy contento de poder estar aquí y poder escucharlos. Muchas gracias. Diana. Gracias, Juan Diego. Diana, adelante. Hola a todos.
Yo me llamo Diana Barbosa, hago administración de empresas y literatura también en la universidad y desde el pasado me empecé a interesar por el agro, entonces ahorita estoy aprendiendo y también muy emocionada de estar aquí, de la visita al jueves. Sebastián, Buenos días, Nicolás y Felipe. Discúlpenme, estoy un poco enfermo, pero bueno, yo también soy estudiante de Administración de Empresas en los Andes. Ya voy casi terminando. Y mi interés por el campo sí no es algo más familiar, sino un interés personal que se me despertó alrededor de hace unos 2 años, cuando decidí incursionar, sobre todo allá en Cartagena, a tratar y mirar a ver un negocio de siembra de marañón, debido a todas las oportunidades que porque encontré en el mercado y que se han ido presentando y cada vez cobrando más relevancia. Y he dedicado mis esfuerzos en esta clase a hablar del marañón y más recientemente de la tilapia. Entonces, sí, me complace saludarlos. Mucho gusto. Gracias, Sebastián. Continuamos con Camilo. Yo soy Camilo, también estudio administración y mi interés en el agro es porque creo que como jóvenes tenemos la responsabilidad de hacer algo con el agro colombiano. Tengo una empresa de café hace 2 años larguitos y también muy emocionado por la visita el jueves. Muchas gracias por este espacio y por acompañarnos. Muchas gracias. Nos falta Lina. Lina, creo que encendiste el micrófono, pero no te estamos escuchando. No, Lina, no te estamos escuchando. bueno, esperemos que Lina se conecte después. Listo, entonces ahora sí, vamos con Nicolás. Entonces, yo ya creo que estás habilitado para compartir pantalla. Perfecto, Luis, te agradezco mucho. Bueno, de nuevo, pues muy buenos días para todos. Muy honrado y muy agradecido con Carlos Gustavo, con esta invitación tan especial. Yo me presento brevemente, también pues me considero prácticamente un uniandino, soy ingeniero civil y estudié mis primeros 5 semestres en la Universidad de los Andes, y por distintas situaciones y coyunturas de la vida terminé pues muy conectado con el mundo agrícola también, con todo lo relacionado con la innovación, la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad, y por ahí me fui enrutando poco a poco. Ya hace cerca de 22 años emprendimos con Ecoflora, y quiero contarles un poquito pues como ese testimonio de esa historia de emprendimiento, y también pues como desde una visión, una perspectiva más macro, marcándolo un poco en lo que comentaba Carlos Gustavo en un principio. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, Nicolás. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues esta imagen, más que pretender traer pues un mensaje pesimista, es más como un llamado a la acción, hacia un cambio de rumbo, un cambio de dirección, porque definitivamente en la trayectoria en la que vamos, pues es clarísimo que no es la trayectoria correcta. Pues con el consumo que tenemos de recursos naturales, la humanidad está demandando 1.7 planetas Tierra, sobrepasando pues de lejos la posibilidad que tiene la Tierra de regenerarse. Y hablamos del cambio climático quizás como uno de los problemas que más están en la mente de la mayoría de las personas en este momento, pero realmente es una crisis planetaria mucho más amplia, en múltiples dimensiones, interdependientes, interrelacionadas, incluso habiendo algunos de estos límites planetarios en estado más crítico, que tienen que ver, por ejemplo, con la integridad de la biosfera,
todo el tema de la pérdida masiva de la diversidad genética, el tema también de los límites sobrepasados en lo que tiene que ver con los flujos biogeoquímicos del fósforo y el nitrógeno, que en gran medida pues tienen que ver con la actividad agrícola. Y la agricultura, pues según Bruce M. Campbell, es el mayor contribuyente del sobregiro en estos límites planetarios, que son pues los responsables que tengamos una biosfera apta y segura para que la vida prospere, apta y segura para la vida en todas sus expresiones y para la humanidad, por supuesto. Y sin pretender satanizar a la agricultura moderna, pues es claro que la agricultura actual está en crisis y la agricultura utiliza más del 70% del agua fresca disponible sobre la tierra, es responsable del 60% de la pérdida de la diversidad biológica, del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y ha sido una agricultura que pues ha sido fundamental para abastecer la demanda creciente de alimentos, pero que claramente con la mal llamada Revolución Verde ha habido unos desbalances muy grandes y unas consecuencias enormes sobre la salud de la tierra, la salud de las personas. Y ahí voy aterrizando un poco a lo que pues ha hecho Ecoflora en su negocio original durante cerca de 20 años, que es la búsqueda de bioinsumos agrícolas para reducir esa altísima dependencia en los insumos de síntesis química y de una agricultura pues altamente químico y petróleo dependiente. Al año 2020 en el mundo todavía el mercado mundial de protección de cultivos en un 95% estaba dominada por insumos de síntesis química y solamente el 5% eran insumos biobasados o basados en recursos biológicos, en microorganismos, en hongos, en bacterias, en extractos de plantas, en todo lo que la naturaleza tiene para ofrecernos de soluciones para producir alimentos de una manera más saludable y más sostenible. Sin embargo, pues esta altísima dependencia nos ha demostrado que venimos de sistemas productivos degenerativos, altamente dependientes de insumos externos, y que es urgente un cambio de paradigma, no solamente en la agricultura, sino en la forma de concebir el desarrollo, hacia un desarrollo que deje una huella positiva y que nos aleje de esa aproximación extractivista que deteriora el capital natural y que lo erosiona progresivamente, llevándonos a que estemos, como decía en un principio, muy cerca de superar unos límites de los cuales posiblemente no haya reversa. Pero aquí pues es más un mensaje de optimismo y de posibilidad del que yo quisiera dejar, con la importancia de cambiar ese paradigma con respecto al que gobierna y que es el predominante, el sistema agrícola predominante. Tiene un enfoque muy orientado a maximizar las calorías producidas, a las economías de escala, a la externalización también de impactos sociales y ambientales, entre otros impactos, digamos, nocivos por la forma de producir alimentos que ha sido la predominante. Si miramos Colombia, no se aleja mucho de este panorama. Podría uno decir que el 98-99% de la agricultura hecha en Colombia a hoy está muy bajo el paradigma de la agricultura de monocultivo y de esta forma de producir, y que aún las prácticas regenerativas son muy incipientes. Esta palabra pues regenerativa, digamos que ha tomado mucho auge más recientemente con la pandemia, pero no tiene, pues tiene décadas realmente de existir. Sin embargo, como solución basada en la naturaleza, viene cobrando cada vez más importancia, demostrando que a partir de lo que es evidentemente un problema, si se hace de otra manera, se puede convertir en una gran solución
eh, cambiando la forma de entenderla y de hacerla, más inspirándose en todas esas maravillas que nos ofrece la naturaleza, en posibilidades de productos mucho más diversificados, diversificando las fuentes de proteína, diversificando los productos cultivados en lo que antes era un monocultivo, más en formas de policultivos, de sistemas agroforestales, de sistemas silvopastoriles diversificados, formas de producir que entienden el suelo como un recurso vital para la salud también del planeta y del equilibrio en lo que tiene que ver también con el mismo cambio climático, y que si se maneja de una manera diferente, la misma agricultura y la misma ganadería puede ser una solución basada en la naturaleza muy eficaz para contrarrestar precisamente ese cambio climático. Y entender también que pues el enfoque más que en producir calorías debe estar enfocado en producir dietas sanas, saludables, en maximizar la nutrición, en posibilitar la salud pública, con un enfoque también mucho más preventivo que curativo. Entonces, claramente ha habido una desconexión durante décadas entre la naturaleza y la productividad, y entre el monocultivo y estas nuevas formas, o no tan ni tan nuevas, porque en gran medida también reconocen eh, en tecnologías ancestrales formas de producir alimentos mucho más, no solamente sostenibles, sino regenerativas. Y llevando esto a un contexto más global, con implicaciones para el mismo Colombia también, pues la Unión Europea tiene unas metas muy agresivas, con estrategias que son políticas públicas, el Pacto Verde y de la granja a la mesa, como estrategias que se articulan, una más en el ámbito agrícola, otra más en el tema de biodiversidad, pero que claramente están muy integradas, pues tienen unas metas súper ambiciosas en la reducción de pesticidas, de antimicrobianos, en incrementar las áreas de producción orgánica, y de alguna manera eso fue lo que se anticipó Ecoflora en el año 98. Nosotros, pues como decía Carlos Gustavo, también por una tradición familiar, estuvimos en el negocio agrícola durante muchos años, particularmente en el mundo de las flores de exportación, y en un momento dado, en un fenómeno del Niño en el año 98, los plaguicidas químicos dejaron de funcionar, y nosotros nos creíamos pues muy ecológicos, y era como bastante incoherente utilizar esa cantidad de plaguicidas químicos que estábamos utilizando en ese momento para poder salvar nuestras cosechas, y era realmente algo que no nos dejaba dormir tranquilos. Y por distintas situaciones y circunstancias de la vida empezamos a buscar en las plantas, en los conocimientos etnobotánicos ancestrales de alguna manera, y probamos nuevas alternativas, y así nació Ecoflora, cuyo propósito se convirtió en proteger los cultivos y eh, la vida en todas sus expresiones, de los agricultores, de los consumidores, de los trabajadores del campo, de los polinizadores, de los organismos benéficos, en este caso, pues a través de extractos de plantas que desarrollamos en formas de insecticidas, repelentes, fungicidas, todos de base bio, y que en última se convierten en una herramienta para acelerar esa transición hacia la agricultura regenerativa, ya digamos con una mirada un poco más holística y más quizás romántica, después de haber vendido la empresa, a pesar de que no era lo que estábamos buscando en el año 2019, después de 20 años de estar en el mercado. Pues surgió una oportunidad de un accionista, un inversionista que había entrado en el 2011 a la sociedad, pues que era quizás un mejor dueño para globalizar e internacionalizar pues las tecnologías que habíamos desarrollado. Se dio esta oportunidad, y pues ya la marca Ecoflora, que pertenece a la multinacional Gabon Company, está presente en 3 continentes y en un número pues bastante interesante de países, llevando tecnologías desarrolladas en Colombia a, a hoy a cerca de 20 países, y con un número que sigue creciendo. Con tecnología que fue desarrollada en Colombia a partir de recursos de la biodiversidad colombiana. El año 2019 pues hubo, digamos, otro hito muy relevante, que fue el Premio Mundial de la Industria de Bioinsumos, en el que se reconoció a EcoSwing como un producto
pues, de talla mundial que ha resuelto una gran diversidad de problemas en múltiples cultivos que están en una transición de agricultura 2.0, altamente dependiente de insumos químicos, sintéticos, externos, hacia una agricultura pues limpia en un principio, otros más hacia la agricultura orgánica y en un momento dado, ojalá, como decía ahora, quizás con una perspectiva un poco más romántica, en el momento en que estos mismos bioinsumos puedan dejar de ser necesarios, cerrando un círculo quizás un poco utópico, pero que la agricultura regenerativa llevada a toda su esplendor y potencial nos ha demostrado que incluso estos bioinsumos son un puente hacia formas de producir mucho más, eh, por definición, sostenibles y verdaderamente regenerativas. Esto se está viendo ya a escala, no solamente a nivel de minifundio, autosuficiente, sino también países, pues y destaco acá el caso de Brasil, donde ya hay sistemas de policultivo de cientos o miles de hectáreas eh, eh, produciendo de manera verdaderamente regenerativa de los suelos, de las aguas, de la biodiversidad. Y en particular, pues también me refiero aquí a algunos de los beneficios que la bioprotección puede traer como una solución basada en la naturaleza. Como decía Carlos Gustavo, pues ahora hace un par de años estoy presidiendo la Federación Mundial de la Industria de Bioinsumos Agrícolas y buscando maneras de cómo acelerar ese tránsito de la agricultura del monocultivo, quizás la 2.0, hacia la agricultura regenerativa, que no solamente integra soluciones basadas en la naturaleza, sino también, ahora lo mencionabas también, ¿qué será agricultura inteligente y agricultura de precisión? Pues yo creo que no todo se lo podemos entregar ni a las máquinas ni a la inteligencia artificial. Serán seguramente herramientas muy importantes, pero no podemos desconocer, pues por un lado, lo que la naturaleza nos ha enseñado, ni que somos parte de ella, y por lo mismo una visión mucho más holística, mucho más sistémica, en la que se integren esos múltiples aspectos para una agricultura que no solamente alimente la humanidad, sino que pueda ayudar a regenerar sus procesos vitales para producir fuentes de bienestar y de vida. Brevemente, pues quisiera cerrar y si da ahora espacio para un pequeño video, pues magnífico, si no les dejamos el link, pues Ecoflora sigue, digamos, con muchas expectativas, trazando también un rumbo en lo que tiene que ver con innovaciones a partir de la biodiversidad botánica de Colombia. Y nos sentimos sumamente agradecidos y afortunados con la posibilidad de haber descubierto en un fruto de las selvas colombianas, que es la jagua o la genipa americana, el colorante azul natural, que es el único color que le hacía falta a la industria alimentaria para completar la paleta de colorantes naturales. Lo llaman el santo grial en la industria de alimentos. El azul pues es un color muy escaso en la naturaleza. Y a través de esta especie y de otras especies venimos haciendo procesos orientados al desarrollo de redes de abastecimiento regenerativas también. ¿Qué quiere decir esto? En formas de abastecernos de materias primas que no solamente pues nos dan un beneficio a nosotros, sino que dejan algo positivo para las comunidades con las que estamos trabajando y para la naturaleza. En este caso, promoviendo la siembra de árboles en sistemas agroforestales, silvopastoriles, en sistemas de restauración ecológica, pero a su vez trayendo oportunidades de ingreso a comunidades marginadas, indígenas, afrocolombianas, campesinas, en distintas partes, zonas del territorio nacional con quienes venimos trabajando pues de la mano en estos procesos. Y con muchas expectativas de poder convertirnos en poco tiempo en el primer ingrediente natural de origen colombiano en ser aprobado por la FDA en los Estados Unidos como un ingrediente grado alimentario y asimismo por el Codex Alimentarius como un ingrediente seguro y apto para consumo humano, lo cual nos permitirá llevar esta solución a cerca de 130 países, pero de manera pues más importante para nosotros poder generar todo ese impacto positivo que queremos hacer, que queremos llevar a través de lo que estamos promoviendo
con la siembra masiva de esta especie en la forma como la estamos promoviendo. Entonces dejo ahí por ahora para poder tener espacio, pues primero para Felipe y luego para conversar. Muchas gracias. Nicolás, maravilloso, muchas gracias, Felipe. Luis, antes de escuchar a Felipe, que hay varios Felipes, a Felipe Sardi, no, escuchando a Nicolás, yo no me canso y además me vuelvo cansón, porque se los he mencionado a todos ustedes, de recordar la frase magnífica de un filósofo inglés, Richard Bacon, de hace 400 años, cuando dijo, la mejor forma de manejar la naturaleza es obedeciéndola. La mejor forma de manejar la naturaleza es obedeciéndola. Eso pasa además con las mujeres también. Tal cual. Bueno, Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Gustavo. Nicolás, felicitaciones. Admirable todo lo que han hecho en Ecoflora. Felicitaciones y gracias por esa charla inspiradora. Yo quisiera complementarla, si me permiten, para no repetir los mismos temas, muy rápidamente presentándome. Soy colombiano, estudié en el Colegio Los Nogales, graduado en el año 91, luego me fui a estudiar en la Universidad de Tulane, Finanzas y Economía, trabajé en banca de inversión, eso digamos era mi mundo, me encantaba el tema de los números y todavía me encanta, creo que es neurálgico para cualquier empresario construir sobre digamos, una buena base financiera. Monté una compañía en Florida, de hecho con un tío que conocemos con Carlos Gustavo, de la mano de Ernesto de Lima y gente de mi familia, y empezamos a construir una marca para importar café de Colombia a Estados Unidos, jugando en el negocio de commodities más importante del mundo, y me quebré en el 2008. Ese fue mi máster esencial en mi carrera empresarial. Me devolví en el 2008, tuve que trabajar muchos años con mi familia en otra industria y en otros campos para poder pagar las deudas que debía, pero siempre me quedé con la intención de regresar y volver a darle una oportunidad a esa industria que, como algunos de ustedes saben, es de las más volátiles del mundo. Es un commodity por excelencia. 3.3 billones de tazas de café se sirven al día a nivel mundial. Hay 25 millones de familias alrededor del mundo que producen café, 140 o 150 millones de sacos, y por supuesto Colombia es de destacar. Entonces aquí todo esto generaba, digamos, me planteaba, digamos, una pregunta, y es, ¿cómo vamos a poder generar valor, ¿sí?, en la industria más comoditizada del mundo, en un país donde hay 550,000 competidores, tratando, por supuesto, de adherirme a mis principios digamos, de respeto por los demás y por la agricultura? Yo creo que hoy no se puede separar el respeto del medio ambiente por el respeto de la vida. Lo social ya no se puede separar de lo ecológico. Entonces, empezamos un proceso de innovación y de prueba de error, y rápidamente, para terminar, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Melbourne, en Australia, el principio del máster de agricultura sostenible, y luego hacer unos cursos de permacultura. No sé si han escuchado la ciencia de la permacultura en Malasia, y me interné en un bosque que se llama Chalin, cerca de Kuala Lumpur. Y simplemente para complementar a Nicolás y tratar de responder la pregunta del doctor Carlos Gustavo, aprendí de la universidad que hay 3 paradigmas principales en la agricultura. El primero, que conocemos supremamente bien, que es aquel del Green Revolution, o la revolución verde, que es lo que hoy prima en el mundo y principalmente en Colombia, que son monocultivos llevados a producir la mayor cantidad de kilocalorías por hectárea, casi que sin importar si los insumos son externos e internos. Simplemente es un tema de producción al máximo, lo que hoy nos ha llevado a plantearnos si realmente, pues, este esquema es sostenible. El segundo paradigma, que es el Smart Agriculture, la agricultura de precisión, dentro de la cual cabe la agricultura de precisión, la agricultura inteligente, y ahí hay que hacer una distinción clarísima, y es que eso no es lo mismo necesariamente que el tercer paradigma, que es la agroecología. Es decir, podemos compartir muchas cosas y podemos, por supuesto, utilizar la tecnología como lo hacen en el Smart Agriculture, pero no es lo mismo. Es el tercer paradigma, es la agroecología, y dentro de la agroecología
cabe el tema de la agricultura regenerativa, la permacultura, la biodinámica, una cantidad de movimientos que se han formado, pero no es otra cosa, como decía Nicolás, que buscar cómo nos apoyamos en la naturaleza, aprendemos de la naturaleza, emulamos lo que ocurre, por ejemplo, en un ecosistema de bosque, para aplicar en un diseño agroforestal o en un diseño agroecológico una solución en el caso, digamos, de la industria agrícola. Entonces, hay que tener un poco cuidado porque específicamente en el contexto colombiano, y ya quiero pasar a hacer muy breve una presentación que nos genere, digamos, un marco en el contexto colombiano, tenemos una cantidad de retos frente a este segundo paradigma que dice, vamos a utilizar tecnología, vamos a salir de la situación en la que estamos utilizando inteligencia con drones, por supuesto satelital, sensores, todo el tema de ahí, y es espectacular. Pero en Colombia, así como en la mayoría de los países productores del mundo, somos pobres, tenemos una cantidad de retos, una topografía arrugada, geografía completamente difícil para temas logísticos. Tenemos una agricultura atomizada, 6 millones de hectáreas en millones de pequeños agricultores, y el censo agropecuario lamentablemente empeora cada vez que lo hacen. Por debajo de la línea de pobreza, la soberanía alimentaria ni siquiera se alcanza en los ecosistemas más prósperos de la agricultura colombiana, por ejemplo el cafetero. Y entonces uno dice, bueno, esto suena maravilloso y la iniciativa del paradigma del Smart Agriculture es magnífico, pero ¿y cómo hacemos para aplicarlo en países como Indonesia, como Vietnam, inclusive como China y por supuesto como Colombia? Y ahí ya es un reto enorme y es donde yo creo que debemos mirar al tercer paradigma, que es a donde nosotros encontramos un detonador de valor increíble, una fuente intangible espectacular, y es cómo hago para construir con los suelos ricos en microbiología y con los bosques y con los sistemas que podemos diseñar agroforestales, valor intangible, porque no solamente es un tema de trabajar con la naturaleza, sino hacer plata, que es muy difícil. Y ahí quisiera compartir con ustedes cómo los problemas, si me permiten compartir, Luis Felipe, por favor. Listo, Felipe. Gracias. ¿Cómo los problemas pueden ser, según además uno de los principios de la permacultura, soluciones muchísimas veces? Y eso nos pasó a nosotros. Quisiera compartirles rápidamente un par de ejemplos de cómo logramos detonar valor en este contexto. Ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, perfecto. Gracias. Esta es una presentación que tuve el gusto de compartir con los empresarios de Israel, amigos, sobre el tema del contexto de Colombia. No me voy a detener aquí, distinto a repasar unas cifras con ustedes. Digamos que hay unas 114 millones de hectáreas en Colombia, de las cuales 5 millones están, 5,5 están en agricultura. El resto, digamos, las 31 que ustedes ven ahí son áreas de pastoreo, pero nos vamos a centrar principalmente en esas 5,5. Fíjense que café al 2019, por supuesto, representaba la mayor huella sobre esas 5 y pico hectáreas en Colombia, como era de esperarse, con, como les dije, aproximadamente 550,000 familias. Y la mayoría de estos productos, incluido por supuesto café, se exportan principalmente a Norteamérica. Quiero mostrarles aquí 2019-2020. Creo que el 2021 vamos a acceder a esta barrera de 2,5 billones de dólares específicamente en café, pero ahí están nuestros primeros productos de exportación. Claramente la mayoría de ellos, pues commodities, estamos hablando del café, banana, aceite de palma, azúcar, por supuesto. En el tema de las flores, digamos que lo vamos a dejar de lado, es un tema distinto, pero la mayoría de lo que nosotros producimos y exportamos en Colombia son commodities. Entonces, dice uno, ¿cómo me meto en este mercado a construir valor con semejante competencia? Y aquí en esta gráfica me quiero detener. Por años hemos estado en precios internacionales entre $1 y $1.50. Hoy estamos, por temas de cambio climático, además que están afectando las cosechas de Brasil, cerca de los $2. Pero es un negocio de millones de personas, de millones de toneladas de precio bajo. ¿Cómo hacemos para detonar valor utilizando pues todo el tema de la agricultura regenerativa, agricultura limpia como premisa de valor y descomoditizar este producto?
Aquí ya hace la respuesta. Quiero detenerme aquí en esta gráfica para mostrarles que según un estudio que hicieron unos amigos de la industria, Luis Fernando Samper, no sé si lo conocen, y Giovannucci, que es un Daniele Giovannucci, que es un italiano experto, digamos, en calcular tendencias de mercado y indicadores importantes de la industria, dijeron en el 2015 la industria completa de café en el mundo estimamos que vale $200 billones al año. Es decir, se genera un valor de industria de $200 billones entre todas las actividades de la cadena de valor. No obstante, vale la pena resaltar que esos 200 billones, solamente el 9.6%, es decir, $19 billones se quedan en las 25 millones de familias y todos sus intermediarios que exportan el 74% de lo que producen en origen. Es decir, ni siquiera alcanzamos el 10% de una industria que depende de nosotros los productores. El resto que ustedes ven ahí es, sí, por supuesto, algunos costos directos asociados a la mano de obra, al transporte, pero principalmente intangible. Es cuento, es experiencia. Son historias contadas por los diferentes actores de la cadena de valor que se están quedando con el 90% en este caso del commodity del café. Y en dónde está, digamos, atrapado gran parte de este valor. Quiero mostrarles esta gráfica donde ustedes ven aquí que el país exportador que, digamos, vende el commodity, que es la gráfica de la izquierda, y el color verde clarito, logra en ese momento $1.45 por un café, digamos, commodity, y el país importador le añade pues $1 adicional, principalmente por servicios que presta en esa cadena. Si el país exportador logra diferenciar de pronto con calidad o con alguna certificación orgánica, Rainforest, algún cuento, ese producto ya tienes una prima adicional y puedes vender a $2.89, y fíjate que el país importador se apalanca en esa historia, en esa experiencia, y que puede, repito, ser principalmente calidad y vender café a $5.61. Pero donde está atrapada la mayor cantidad del valor es en la transparencia, en la relación, en la capacidad de mostrar lo que sucede detrás de lo que hacemos. Y fíjense la cantidad de valor que hay atrapado es solamente en el tema relacional en la industria del café. Y ahí, a pesar de que no, como país exportador no logramos la mayor cantidad del valor, sí casi que lo multiplicamos por 4, y los países importadores logran obtener pues una gran diferencia en el precio que venden. Quiero mostrarles para qué nos sirvió esto en un ejemplo de las empresas que nosotros construimos. Y antes de hacerlo, simplemente decirles que el precio de libra de café verde más caro del mundo hoy está por encima de los $4.000 la libra. Quiero repetir esa cifra. El precio más alto pagado por libra de café verde hoy en el mundo está por encima de $4.000 la libra. Y no es una libra, se han vendido cientos de libras en subastas recientes de mis amigos panameños. Nosotros en el grupo tenemos el récord histórico de precios de café verde por encima de 300, que ustedes ven que es muy por debajo de lo que alcanzan los panameños, pero son 300 veces el precio del mismo commodity que venden 550,000 familias en Colombia, y se ha logrado eso a través de comunicar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y construir ese intangible. Y quiero darles 2 ejemplos concretos. En este caso, yo sé que con el grupo y con Carlos Gustavo van a visitar el jueves La Palma de Tucán, creo que es un ejemplo de cómo trabajando en asocio con 100 pequeñas familias y mostrando lo que hacemos en procesos de fermentación y en agroecología, pues se puede alcanzar un valor especial. Pero hoy me voy a centrar en este caso, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros estamos trabajando con 68 pequeñas familias a quienes les hacemos asesoría técnica de siembra con biofertilizantes. Sí, hacemos un proyecto digamos, agroforestal, de diseño agroforestal para sus fincas, y los acompañamos en el proceso de producción de la cereza, especializándonos cada uno en la cadena de valor. Ellos sacan la mejor calidad posible de café cereza, y nosotros compramos el café cereza y lo llevamos atrás del aeropuerto de Santa Marta y secamos sin agua. Absolutamente nada de agua. Aquí hay un cambio desde la producción hasta la transformación, porque en la transformación específicamente del café, tú puedes consumir hasta 200, 300 veces más litros de agua por kilo
que si lo secas así como lo están viendo ustedes aquí, que esto es un café natural, es como si fuera una uva pasa. Es decir, que nosotros no utilizamos agua para lavar y remover ni la pulpa ni el mucílago del café. Este cambio, que además lo hicimos contándolo a través de videos, invitando a que nos visitaran, logra una transformación clave, no solamente desde el punto de vista de perfil organoléptico y de calidad, sino de percepción de valor. Y es, hoy tenemos un problema inmenso, sobre todo en las comunidades campesinas de la sierra, donde se está acabando el agua, ¿sí? Y quisimos montar un valor intangible que nos permitiera ahorrar en este momento hasta 14 millones de litros de agua, que es en lo que hemos producido hasta la fecha en el proyecto, probando que se puede sacar un gran café de calidad sin someter al medio ambiente, digamos, a un estrés tan importante como el de la industria tradicional. Esto lo hicimos, lo logramos y hoy estamos creciendo la capacidad al doble para trabajar con 100 familias. Es un ejemplo concreto de cómo logramos a través, digamos, de un esquema de protección del recurso hídrico y, por supuesto, sin descuidar calidad, generar un intangible para ser exitosos. En este caso, los cafés se están vendiendo a 10 veces el valor del commodity. Y el otro ejemplo, que va muy de la mano con lo que Nicolás estaba hablando, lo van a encontrar posiblemente el jueves en La Palma del Tucán. En La Palma del Tucán, que es un proyecto en el que también trabajamos con casi 100 familias cafeteras de la zona, dijimos, ¿cómo hacemos para incorporar la microbiología de los bosques y el medio ambiente en los procesos de fermentación y generar un valor intangible importante? Entonces trabajamos de la mano de laboratorios de bioquímica aquí en Bogotá para identificar diferentes microorganismos que estaban presentes en los suelos, seleccionar, reproducir e inocular esos microorganismos en los sustratos de fermentación y obtuvimos unos perfiles bastante interesantes con los que hoy estamos trabajando con todos los cafés de las fincas vecinas. Entonces, son dos ejemplos concretos de cómo trabajamos, digamos, con los servicios que los ecosistemas nos brindan, con la naturaleza para generar un intangible y pues negocios sostenibles en la industria más competida y más comoditizada del mundo. Y yo hasta ahí paro. Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. A Nicolás también por la exposición. Yo creo que todos quedamos gratamente sorprendidos y maravillados con los temas y sus proyectos, que sin duda alguna marcan un cambio de paradigma con respecto a la agricultura. Yo creo que si bien las cifras del agro actualmente en términos ambientales son terroríficas y lo llevan a uno a replantearse cómo el agro es de los mayores, eh, digamos, determinantes del cambio climático con el uso del agua dulce, con el impacto del carbono, etcétera. Pero si lo pensamos, también el agro se convierte en una de las mayores actividades que puede cambiar la situación climática y ambiental del planeta, como un gran fijador de carbono, y también anclado a otros objetivos de desarrollo sostenible como de trabajo digno, de superación de la pobreza y la superación del hambre. Entonces, sin lugar a dudas, en el agro hemos identificado ese sector donde los países deberían apostarle eh, con el propósito de remediar pues, la situación social y ambiental que actualmente pues, vivimos. Me gustaría entonces darle ahora la palabra a Carlos Felipe. Seguramente tiene comentarios al respecto y de ahí continuamos con los comentarios de los otros estudiantes para seguir con el conversatorio. Bueno, más que comentarios, pues muchísimas gracias, Nicolás, Felipe, por todos los temas, insights que nos han dado en estas breves charlas que tuvieron los dos. Yo creo que es muy interesante todo el proceso de cómo capturar valor para quienes realmente están produciendo en la agricultura, no solamente en el café, sino para cualquier producto. Muy parecido al café pasa también con el cacao, con todos los conflictos que pueden haber en Costa de Marfil, por ejemplo.
y otros productos más como la producción de frutas, etc. Sin embargo, creo firmemente que si yo le distribuyo valor a quien lo produce y esa persona tiene, por así decirlo, un precio justo, entendido el precio justo como aquel precio que le permite invertir, crecer, invertir en la educación de su familia, en las siguientes generaciones y aprender a ser sostenible, por así decirlo, termina siendo una perfecta inversión no solamente para las familias agricultoras o caficultoras, sino para el planeta. Y ahí es donde viene pues toda esta tremenda discusión de cómo hacer o cómo reimaginarnos los modelos de impacto social en la agricultura que distribuyan un mejor valor, a diferencia de los actores tradicionales. Y por el otro lado, por el lado de los bioinsumos, pues termina siendo muy interesante cómo uno a la final termina involucrando, bueno, en ambos casos, pero termina involucrando ciencia en los análisis y que la ciencia se vea cada vez más en el día a día de quien produce, pero también de quien consume, ¿no? De quien está consumiendo de una forma responsable y que ve que usaron un pesticida que no dañaba el planeta, un control de hongos que no contaminaba pues la hortaliza, la fruta, etcétera, etcétera, y que usted está comiendo y está teniendo una mejor nutrición. Y eso por el lado del consumidor. Yo diría que más bien una pregunta para Nicolás y otra para Felipe, pero voy a empezar para Nicolás. Y hablando de tendencias, es ¿cómo ves en los próximos años que en esta cumbre que hay ahorita en Glasgow se pueda ver que hayan gobiernos que le empiecen a meter mandatos sobre el uso de los bioinsumos? Y esa sería como mi primera pregunta para Nicolás, o sea, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿cómo va a ser para que ese mapa que nos mostraste pues esté en todo el mundo y no solamente en algunas regiones del mundo? Y para Felipe, ¿cómo replicar ese modelo en otros productos, ese modelo que nos expuso en otros productos agrícolas, que ha pensado hacia dónde crecer? Esas serían mis dos preguntas para cada uno. Gracias, Carlos Felipe. Pues, a ver, uno de los grandes retos que tiene la industria de bioinsumos para poder crecer más rápidamente y acelerar pues, la adopción de estas soluciones tiene que ver con los vacíos regulatorios que existen internacionalmente. Las normas que fueron diseñadas para los plaguicidas químicos fueron diseñadas partiendo de que eran sustancias tóxicas, riesgosas, contaminantes, peligrosas, y la innovación siempre va más rápido que las regulaciones. Paradójicamente, regiones como Europa, que es el continente donde más restricciones ha habido para los plaguicidas químicos de síntesis, en términos del número de moléculas que prohíben prácticamente todos los días, los agricultores europeos están desesperados, quedándose sin alternativas. Y decía, paradójicamente, es también la región del mundo donde es más complejo, más difícil registrar una alternativa biobasada. Puede tomar 4 o 5 años o más y costar varios millones de dólares el registro de un bioinsumo. Colombia en particular, pues ha tenido la fortuna de tener un marco normativo específico y apropiado que ha facilitado una industria formalizada en gran medida. Sin embargo, la informalidad y la piratería siguen siendo una de las principales amenazas. Una de las grandes soluciones definitivamente sería normas mucho más específicas y apropiadas para estas tecnologías, que reconozcan la naturaleza de las mismas en términos de su seguridad, de su inocuidad, de los pocos problemas o nulos problemas que representan para la naturaleza, para el ambiente y para la salud humana. Y pues en gran medida también el cambio de paradigma solo lo podrá acelerar
una mayor conciencia, que en gran medida es lo que nos está haciendo falta. Y a todo nivel, desde los consumidores que tomamos decisiones todos los días sobre lo que consumimos y que las implicaciones que esas tiene, esos hábitos de consumo en la escogencia de marcas que les importa y aquellas que no tanto o que definitivamente no, pero también, por supuesto, en los profesionales del agro. A mí me sigue preocupando muchísimo que todo el tema de la agroecología, el manejo integrado de plagas y enfermedades basado en bioinsumos, siguen siendo rellenos en las carreras donde se forman a los profesionales, a los ingenieros agrónomos hoy en día, no solo en Colombia, sino prácticamente en el mundo entero. Y lo siguen formando muy desde los paradigmas de la agricultura, del monocultivo, de la revolución verde, aún hoy en día, a estas alturas, y sigue siendo una realidad. Igual pasa a nivel técnico, en fin, es muy escaso lo que hay frente a la magnitud de los retos y las necesidades que tenemos. Entonces, bueno, y por otro lado, políticas públicas mucho más orientadas a favorecer y a estimular el crecimiento de estas tecnologías, de estas formas de producir, deberían ser mucho más coherentes y consecuentes precisamente con esas necesidades de cambios en las formas de utilizar el suelo, para poder tener formas de producir más sostenibles y regenerativas más rápidamente. Las externalidades positivas y negativas en la producción de alimentos, en la misma ganadería. No sé si vieron ayer el artículo del Espectador, muy preocupante, pues las investigaciones que demuestran lo difícil que es hacer una trazabilidad de la carne en Colombia, a pesar de que el mismo ICA tiene toda la información orientada hacia el tema de vacunación, pero los grandes focos de deforestación en el país están en los llanos orientales, cerca a Chiribiquete, a la Macarena, y no se está haciendo lo que se debe. Pero bueno, me terminé extendiendo en la respuesta. Políticas públicas mucho más orientadas a estimular estas formas de producción y a contrarrestar las degenerativas, por supuesto. Totalmente de acuerdo con Nicolás, pero aparte de las políticas públicas y el tema regulatorio, yo creo que tenemos que rentabilizar este nuevo paradigma. Ahí yace, en mi opinión, el catalizador del cambio. Hay dos libros que en ese sentido les recomiendo si quieren. Hay uno que se llama Creating Climate Wealth, o Generando Riqueza Ambiental, por Jigar Shah, que fue el fundador de Sun Edison, en donde, digamos, él habla de una manera como la industria, por ejemplo, de la energía fotovoltaica, rentabilizó la industria con leves cambios que tenían que ver con la estructura contractual, pero lo que quiero decir es que fue ese el catalizador del cambio drástico que vino, porque son los inversionistas a través de Wall Street y en mi opinión, la plata de no solamente de los gobiernos, sino de los actores de inversión global que transforman industrias, y en este caso creo que ahí tenemos que seguir construyendo formas de rentabilizar, ¿sí? Y lo segundo, alejémonos de pensar que la manera de rentabilizar es comoditizando, estandarizando. Les doy un ejemplo que para mí es tristísimo, y es el ejemplo de los bonos de carbono, de los bonos de compensación. Si ustedes se ponen a pensar, un australiano y un norteamericano pueden estar emitiendo entre 20 y 21 toneladas métricas equivalentes de CO2 al año. Nosotros, en Sudamérica y en Centroamérica, entre 3 y 4. ¿Y qué hacen ellos? Estandarizan todo en el mercado de bonos de carbono y le dicen, Carlos Felipe, como tú estás en 3 y yo estoy en 21, pues 21 más 3 es 24 y 2 es 12. Quieto ahí, que es el discurso de India y de todos quienes están oponiendo, digamos, al tema de COP26, lamentablemente, pero quieto ahí, no te desarrolles más, sigue con tus reservas naturales, sigue con tus comunidades empobrecidas, porque no te vamos a ayudar a buscar, digamos, la manera de innovar distinto, sino que te vamos a pagar por una compensación que necesitamos y nosotros seguimos en nuestras 20 toneladas. Ese discurso es
es nocivo porque de alguna manera están poniéndole valor a unos servicios ambientales que quieren que el Global South, que digamos ciertas regiones del mundo provean. Y es ahí donde tenemos que decir, no, el uso que le vamos a dar nosotros a los servicios ambientales, a los ecosistemas nuestros, va a generar mucho más valor que tus $10 o 15 o 12 dólares tonelada métrica según el protocolo, que todo eso no es el valor que estamos buscando. Estamos buscando que gracias a la utilización de, por ejemplo, la agricultura regenerativa, la economía circular produzca muchísimo más valor. Y, por ejemplo, para responder la pregunta de Carlos Felipe, ¿cómo queremos proponer esto para que no sean cientos ni miles, sino ojalá millones de personas que lo puedan traer? Atrayendo inversionistas de capital a un sistema rentable de conversión de monocultivo a policultivo. En el caso de Biodiversal, que espero que disfruten el jueves, le estamos diciendo a los caficultores de Colombia, ustedes tienen un monocultivo de café. Ese monocultivo de café tiene de 7.000 a 10.000 palos por hectárea y realmente no mucho más que eso. Están produciendo un ingreso neto de 2 a 3 millones al año. Les hacemos una propuesta. Les vamos a financiar en especie la inclusión de 24 especies asociadas a ese monocultivo, lo que implica obviamente quitar café. Eso ya es, digamos, bastante raro. Los vamos a acompañar en la asesoría técnica para producir otros elementos que generen, digamos, una economía circular, y vamos a empezar a ver que se va a generar mucho valor para el inversionista que creyó en ustedes y los financió en especie, para la asistencia técnica, digamos, que tiene que pagar todos sus servicios, para el agricultor y, por supuesto, para toda la comunidad. Entonces, en lugar de Guadañar, meta este galpón de 200 gallinas criollas encerrado con, digamos, que van a ser la base, además de producir pollo y huevo, la base del control biológico de muchas de las plagas, una fertilización casi que gratis, y empieza usted a utilizar esos residuos para producción de fertilizantes orgánicos que luego vuelven al ciclo y agregan más valor. Entonces, lo bonito de este tema de la agroecología es que no solamente es un tema de los ingresos que existen y la reducción de costos, sino que empiezan a salir una cantidad de fuentes de valor adicional que la economía convencional ni siquiera sabe manejar. ¿Cómo será que no hay calculadoras serias hoy de economía circular en fincas? No existen. Yo he tratado, si ustedes han encontrado una, por favor, cuéntenme. Y es ahí donde yace la magia de generación de mucho valor. Y si somos capaces de rentabilizar esa figura, el billete viene y ya es un tema de que nos acompaña la regulación. Esa es mi hipótesis. Antes de escuchar a Sebastián, Luis, que está pidiendo la palabra, me parece excelente este conversatorio. Estamos grabándolo, espero, para que extraigamos las mejores enseñanzas del tema. Yo tengo una esperanza, yo añado muy brevemente una esperanza con cierto tinte de optimismo, que es la iniciativa europea que está comandando la señora Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, que es una mujer muy interesante, fue ministra de Defensa de Alemania, es médica, tiene 7 hijos y está dedicada a esto, a manejar la Unión Europea, y está proponiendo el establecimiento de lo que llama un border tax, carbon border tax, que no solamente se refiere al contenido de carbono, de dióxido de carbono, de emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos productivos, sino en la trazabilidad de las buenas prácticas agrícolas. Eso está muy incipiente, pero sería muy interesante que el ingreso a los mercados más prósperos del planeta no esté condicionado a caprichos proteccionistas de un arancel, sino que esté condicionado a las buenas prácticas que tienen que ver con el planeta. Eso es un ideal, una ilusión, pero a mí me da mucho optimismo eso. Muchas gracias por los comentarios. Luis, le damos la palabra a Sebastián. Yo veo que... Sí, correcto. Adelante, Sebastián. Hola, Nicolás. Yo le tengo una pregunta. ¿Usted en su compañía ha logrado elaborar biofertilizantes o son únicamente pues bioinsecticidas, plaguicidas y demás?
Y si no los ha elaborado, ¿por qué? Pues, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Por qué no han podido? Gracias, Sebastián, por la pregunta. Por un tema de foco estratégico y de desarrollo de capacidades muy alineadas con ese foco, desde muy temprano nos decidimos hacer unas escogencias en cuanto al tipo de tecnologías que íbamos a desarrollar. Y por un lado nos enfocamos en los extractos de plantas, a pesar de que hay múltiples fuentes que sirven para propósitos afines en estas formas pues, de controlar plagas y enfermedades y también de llevar otras soluciones a los cultivos como en temas de nutrición y de bioestimulantes, que es una tercera gran categoría que viene pues surgiendo con más auge más recientemente. Entonces, particularmente nosotros estamos y siempre estuvimos muy enfocados en el mundo de los extractos de plantas y en la bioprotección o biocontrol de plagas, enfermedades y otros problemas fitosanitarios. Ok, muchas gracias. Son tecnologías distintas y digamos, fue una escogencia de zapatero a tus zapatos y donde desarrollar como unas capacidades propias, diferenciadas, a pesar de que las oportunidades son enormes, pues en el ámbito de los bacterias, hongos, virus benéficos, algas, microalgas, nemátodos, entomonemátodos, insectos benéficos, controladores, polinizadores, y toda esa gama de productos se vienen desarrollando con tecnologías de punta que ha permitido, no a través de manipulación o modificaciones genéticas, pero sí de tecnologías que han permitido el escalamiento y llevar estas soluciones pues, a los agricultores a unas escalas bastante relevantes a nivel internacional, por parte de otros jugadores en la industria. Muy bien. ¿Quién más hay, Luis, por ahí? Bueno, mientras se animan a alzar la mano, yo quisiera hacerle una pregunta a Felipe por un comentario que hizo ahorita en su intervención, y es de la importancia del acceso a capital para este tipo de proyectos. En ANEIA, en el pasado, hemos discutido la difícil situación del acceso a crédito de los productores colombianos, sobre todo porque muchos de los proyectos no son evaluados para su financiamiento con respecto al flujo de caja, sino con el patrimonio de los productores, y muchos de ellos no tienen el patrimonio suficiente para respaldar el crédito que están pidiendo, y los bancos o las entidades financieras no han entendido la dinámica del agro en Colombia, que tiene unos periodos de tiempo que el productor no recibe nada y requiere, pues no sé, en algunas ocasiones 5 años para empezar a producir, y la financiación requiere que al primer año ya empiece a pagar. Entonces, este tema ha sido difícil para el acceso a tecnologías, para la inversión, y estoy viendo o divisando que a futuro el acceso a crédito estará condicionado también al impacto social y ambiental del proyecto. Yo creo que tímidamente se han visto incluso algunos cambios. Ahora en Colombia, con el tema de las sociedades BIC, ha habido un tema de acceso a financiación preferencial con base al componente social y ambiental de los proyectos, pero todavía es muy incipiente. ¿Ustedes cómo ven ese panorama futuro? ¿Realmente creen que la banca hará ese cambio o estará motivada también con inversores privados de capital, como lo decía Felipe Sartre? No, en mi caso específico, Luis, yo veo un futuro muy difícil. Es más, veo cada vez menos interés en financiar regiones y cultivos tradicionales como, pues, como los que producimos en Colombia. El cambio climático, por ejemplo, que es un factor que apenas están empezando a ponderar las aseguradoras, todo el sector financiero, va a ser el más importante para negar ya ni siquiera la historia de crédito, ya ni siquiera cuánta tierra tiene, ni si tiene la capacidad de pago, ni siquiera su actitud de pago. Les doy un ejemplo que es pues en el que yo, digamos, me muevo y que conozco, y es, hay estudios muy serios, investigaciones muy serias de la industria del café,
que demuestran que para el 2050 la mitad de la tierra cafetera no lo va a hacer. La mitad de la tierra que produce café hoy ya no va a producir café. Entonces, usted imagínese como un banco, como un asegurador, ponderando el riesgo de las erosiones que van a venir, de los cambios en los patrones de lluvia, por ende floración y por ende producción. Va a ser cada vez más inhóspito ese mundo, y es ahí donde yo creo que la solución no radica en los sistemas tradicionales ni de evaluación de riesgo ni de producción. Tenemos que romper ese ciclo, cambiar. Tenemos que llegar con alternativas diferentes a un sector distinto. A mí me encantan las fintech en Colombia, me fascina el tema del crowdlending, el crowdfunding, que está absolutamente regulado, lamentablemente, en el sandbox de la superintendencia hoy, retrógrado lo que está pasando ahí a nivel de regulación, pero yo creo que por ahí se puede generar mucho valor para quienes sí quieren probar, financiar modelos distintos de agro. Lo veo muy difícil para responderte de cada año más. Gracias, Felipe. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada. A ver, Camilo, Sebastián, adelante, Sebastián. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que todo quiero agradecerles por su tiempo y la excelente presentación. Mi pregunta va para Nicolás, y sobre la resistencia y la necesidad de rotar productos entre los químicos y los productos como EcoSwing. Y pues mi cuestión está en la resistencia que estos generan en las diferentes enfermedades fúngicas. Y lo que no me queda claro es que cómo se diferencian entre la fresa, las rosas, la mora, la gulupa o el arroz. Yo tengo entendido que en Chile están utilizando el Botran 2 y Botran 2 y Botran 75WP. Y lo que hacen es que rotan entre el EcoSwing y este producto químico. Entonces lo que hacen es una vez por temporada el químico y entre 2 o 3 veces por temporada el orgánico, en la brotación y la cosecha. Así que agradecida si me pudieras expandir en la vida útil de estos productos y pues su posible impacto en la cosecha como tal. Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Y pues es una pregunta que con todo gusto, con más amplitud, te puedo pasar los datos y completarla porque es de bastante profundidad técnica. Sin embargo, pues de manera general, comentar que una gran diferencia entre este tipo de tecnologías, en particular las de los extractos de plantas, están hechas con metabolitos secundarios, que en últimas también son sustancias químicas de origen natural que fueron desarrolladas por las plantas durante milenios en sus estrategias propias de defensa contra herbívoros, contra depredadores. Y de hecho, los extractos de plantas fueron la primera herramienta que utilizó la humanidad para combatir las plagas en la agricultura. Con la llegada de la Revolución Verde hacia los años 40, 50 del siglo pasado, estas prácticas ancestrales de combatir plagas fueron olvidadas y relegadas durante mucho tiempo. Pero gran parte del beneficio de haberlas rescatado y de ponerle ciencia, tecnología, innovación es precisamente poder entender los modos, los mecanismos de acción, sus potencialidades y sus limitaciones. No, yo creo que no existe la mano de Dios en términos de un producto milagroso que esté en capacidad de hacer todo. Sin embargo, pues todo esto implica una mirada mucho más holística, mucho más sistémica y entender que hay que alejarse de ese paradigma bajo el cual para cada problema hay una solución. Y es parte de esa transición hacia una nueva forma de hacer agricultura. En el caso particular del ejemplo que daba, seguramente tiene que ver con productores de vid en Chile, donde las áreas orgánicas de vid vienen creciendo, pero el Pareto o más del 90% de las áreas de Chile todavía siguen siendo en vid, en uva convencional. Y en ese tipo de sistemas productivos, la manera en la que se han venido incorporando los bioinsumos ha sido más en unas rotaciones, en la medida que el agricultor va tomando confianza y entendiendo
las maneras en las que estas soluciones funcionan y las limitaciones que también pueda tener, y en la medida que va integrando nuevas soluciones que le permiten ir controlando las enfermedades con unos enfoques mucho más preventivos que curativos y con otra serie de prácticas que van más allá de solamente los productos fitosanitarios que aplica y también pues relacionadas con promover el restablecimiento de la biodiversidad en el mismo cultivo, de implementar una serie de prácticas también culturales y diversas, pues que posibilitan ir dependiendo cada vez menos y de manera progresiva de insumos de síntesis química. Frente a la resistencia, precisamente una de las grandes ventajas que tienen los bioinsumos como los extractos de plantas se da precisamente porque los insumos de síntesis química, para hablarlo de manera muy simple, están hechos de una sola molécula y generalmente de una sola molécula, algunas veces de dos, pero más de tres prácticamente nunca. Y de la misma manera los modos y mecanismos de acción son solo uno, lo cual hace que un insecto o un microorganismo tenga mucha más probabilidad de desarrollar mecanismos de resistencia frente a esos modos de acción. En el caso de los extractos de plantas, y qué pena si me estoy yendo pues, a términos ya un poco más técnicos, apenas, a pesar de no serlo, durante 20 años que estuve pues, en esta industria como empresario, pues eran preguntas que pues, venían frecuentemente y que fuimos con nuestro equipo técnico pues desarrollando. Los extractos de plantas tienen una altísima complejidad en su composición química, entonces una gran multiplicidad de sustancias activas y una diversidad también en los modos y mecanismos de acción. En este caso, acciones desecantes de las esporas, también estimulantes de del sistema de defensas de la misma planta para protegerse mejor contra las enfermedades y de esa manera pues ha permitido la posibilidad de reducir sustancias y moléculas que anteriormente ante la falta de estas alternativas que pues son más recientes, pues era muy difícil producir a escala industrial orgánicamente. Y pues de nuevo, orgánico es un paso, pero digamos, la necesidad es ir más allá del orgánico en la dirección y en la trayectoria de una agricultura más regenerativa, porque no necesariamente ser orgánico implica carbono neutralidad, por ejemplo, ni necesariamente un orgánico certificado, no necesariamente tiene que ser que sea regenerativo para los suelos. Hay prácticas orgánicas que no necesariamente son del todo sostenibles. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de encaminarse más hacia lo regenerativo y como Felipe bien lo decía, monetizarlo, que no se quede esto solamente en un tema romántico, sino que permita diferenciar esta forma de hacer agricultura. Y qué pena terminé mezclando varios temas en una respuesta a una pregunta bastante técnica, pero así la concluyo. No, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Y nada, viendo que ya, no sé si queda alguna otra participación, si alguien más se anima, o ya viendo que nos acercamos a las 2:30. Ahí está Camilo Gutiérrez, Luis. Ah, bueno, listo, Camilo. Entonces hagamos esta última intervención Perfecto. y terminamos. Listo. Entonces, adelante, Camilo. Felipe, Nicolás, gracias por la charla. Ha sido muy interesante este espacio y gracias por compartirlo con nosotros. Yo también estoy metido en el tema del café desde hace ya un par de años y tengo una preocupación, si ustedes pudieran tal vez ayudarme con ella, y es que encuentro que los campesinos en general son un poquito conservadores cuando uno les habla de nuevos métodos para ser más sostenibles. Siguen teniendo como esa tradicionalidad ahí, les cuesta dar el paso a hacer cosas nuevas. ¿Ustedes cómo harían que un campesino como que dé el paso para tener más confianza y usar nuevas técnicas?
Nicolás, adelante, por favor. Dale, Felipe, vos que sos cafetero, yo te complemento. No, pues yo les voy a contar una anécdota rápida para responderle a Camilo. De hecho, en noviembre cumplimos 10 años con mi esposa de haber fundado este primer proyecto que se llama La Palma del Tucán, que hoy trabaja con 100 familias cafeteras y que lamentablemente no puede trabajar con más por temas de capacidad instalada, no por interés, porque hay una lista de personas que quisieran trabajar con nosotros y nosotros con ellos, tanto de clientes, más de 200 clientes y cientos de cafeteros en la zona. Pero eso no fue siempre así. Hace 10 años llegamos a la zona, Camilo, con el escepticismo que caracteriza y con toda la razón al campesinado colombiano, porque tienes que tener en cuenta que los políticos les prometen una cosa, la federación, los gremios, las instituciones, la cooperativa, la asociación, le prometen y la verdad es que históricamente pocos les cumplen. Nosotros nos inauguramos con esa percepción cuando llegamos a la zona, invitamos, recuerdo, a 100 personas que habíamos con la Junta de Acción Comunal definido para invitar con sus familias, con una lechona y con música, inclusive me acuerdo de tarima y cerveza, pues es decir, no estábamos escatimando en costos de inversión y llegaron 3. Y esto fue con boletines y hasta megáfono en el carrito de bienvenidos a la primera socialización, 3. Esos 3 son hoy lo que digamos, los denominamos con el eje central de todo el programa, fueron nuestros embajadores, los abanderados digamos, que nos permitieron generar ese vínculo de confianza. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Con confianza. Y es muy difícil de decir, fácil decirlo, muy difícil hacerlo, porque evidentemente el escepticismo pues es una barrera social increíble a la hora de proponer innovación. Entonces, en mi opinión, y con base en nuestra experiencia, lo mejor es demostrarlo primero uno. Entonces, desde ese momento, siempre que proponemos algo, lo hacemos en nuestra finca demostrativa. Por ejemplo, La Palma del Tucán, la finca de café. Vamos a hacer un policultivo con 24 especies asociadas, 8 por cada estrato, y vamos a tratar de probar que podemos utilizar biofertilizantes para eso. Lo hacemos en una hectárea nuestra, la acercamos, los invitamos constantemente, varias veces al año, para que juntos vean que nosotros estamos en esa finca demostrativa haciendo lo mismo. Biodiversal, que es el otro programa que te conté. Nos compramos una finca en la zona de la mesa con las peores características. La de menos agua, la mayor, digamos, de 1.7 hectáreas, que recoge, digamos, el promedio nacional, con la mayor cantidad de pendiente, de mayor erosión, pésimos suelos físico-químicos y estructura, los más comprometidos. Y ahí empezamos a probar nosotros mismos y los invitamos a capacitaciones ahí para que primero los escuchamos, porque la agroecología, que es lo más importante, parte de escuchar las soluciones del campesinado, porque casi siempre tienen una buena idea mejor que la tuya y casi siempre tienen la razón. Entonces es un tema de doble vía y es un tema también de demostrar que uno está comprometido con la innovación y que quiere arriesgar, y poco a poco vas identificando en la comunidad esos embajadores que pueden confiar más en ti por diferentes razones, los vas empoderando en la experiencia, eso es lo que nos da resultado, y ellos mismos se encargan de promover el proyecto. Y así hacemos, ahorita estamos en la Sierra Nevada, vamos a hacer con 1000 familias en el Cañón de las Hermosas en Tolima, lo estamos haciendo en Chiriquí, al norte de Panamá, y siempre que llegamos a hacer una propuesta, primero somos súper respetuosos, lo hacemos a través de nuestra propia finca piloto, siempre escuchamos a las comunidades, lo primero que hacemos es escuchar antes de proponer, y poco a poco vamos generando esos vínculos de confianza con algunos actores, y se demora 1 año, 2 años, depende, entras digamos, con esta receta. Indudablemente, déjeme hacer un comentario antes de despedirnos. Lo que suscitó pues la respuesta, la pregunta muy bien hecha, lo que suscitó la respuesta de Felipe, pues es una realidad de apuño. Tú ya lo dijiste, Felipe, la experiencia me ha enseñado que el elemento fundamental se llama trust, confianza. Confianza viene de una raíz griega, que es la misma raíz griega de la cual proviene el crédito. Entonces, crédito no es solamente prestar plata. No, es que yo le doy crédito a Nicolás Koch porque le creo.
darle crédito. Entonces, es el trust. Segundo, ciertamente uno de los obstáculos más difíciles para el desarrollo colombiano es la falta de confianza. Y la confianza se perdió por razones obvias, por un sistema político absolutamente ensombrecido por el dolo, por la mentira, por el engaño. Y una democracia que tiene la falencia más grande, que es la falta de confianza. La gente no confía y ojalá que se rompa ese ciclo de desconfianza, pues con nuevos dirigentes y sobre todo, digo yo y aprovecho siempre la oportunidad para hacer la cuña, con la esperanza de que jóvenes como ustedes entren al servicio público y a la política. Claro, nadie quiere saber de política, pero yo los insto a esto. Lo que hemos escuchado de Nicolás y lo que hemos escuchado de Felipe, pues nos muestra que ellos también están haciendo política. Esa es la forma nueva de hacer política. Pensar en la humanidad, pensar en el altruismo, pensar en el bien común, pero ganando plata, o si no, no es sostenible. Bien lo decía Felipe, esto tiene que dar billete. La sostenibilidad cuesta y hay que financiarla. Y lo otro es el efecto demostrativo. Hay muchas experiencias en el mundo. Lo más cercano a nosotros tal vez ha sido Chile, cuando la transformación de Chile, de su aparato agroindustrial, muy movido por la Fundación Chile. Nosotros lo intentamos aquí, lo hemos intentado y seguimos luchando en eso con la Corporación Colombia Internacional. Crear efectos demostrativos y mostrárselos al campesino, al agricultor, al vecino. Ese es el síndrome de Santo Tomás. Santo Tomás dijo, yo no creo pues en que Cristo haya resucitado, lléveme a verle la llaga hasta que yo no toqué, no creí. Y eso es así. Me alegra que vayas al páramo de las Hermosas. Ese es un territorio fundamental, estratégico por todos los lados. Es parte del macizo colombiano y el macizo colombiano es el mayor tributario, poca gente lo sabe, del sistema amazónico en aguas. Puede que no tengamos todo el área amazónica, pero sí somos los mayores tributarios de agua y el páramo de las Hermosas ha sido emblemático en eso. Y el páramo de las Hermosas también es emblemático en la historia, Felipe. Ahí nació el pacto que le dio origen a las FARC y demás. Y en Plantas y en Gaitania hay un dirigente cafetero que te recomiendo, si no lo conoces, que lo contactes, que realmente tiene mucha ascendencia sobre la comunidad que es Camilo Enciso. Y hay es decir, cuando hice un trabajo sobre inclusión financiera, estaba en el Banco de la República, yo iba convencido de que allá no iba a encontrar tejido social precisamente porque Estado no hay. Usualmente donde no hay Estado es donde más tejido social hay. Donde no hay tejido social es en Bogotá. En Bogotá no hay ningún tejido social. Pero cuando comunidades alrededor de las juntas de acción comunal se desarrollan, fue muy bonito haber conocido la experiencia de Planadas, de Gaitania, de Ataco, de Río Blanco. Hay una materia prima con la cual trabajar. Yo creo que ha sido maravilloso la generosidad de ustedes, Nicolás y Felipe, en esta charla. Y claro, se queda uno corto, quiere saber mucho más, pero es sembrando la semillita. Y el trabajo más grato que yo he tenido en la vida, Felipe y Nicolás, pues ha sido de los muchos que he tenido, es sembrar la semillita entre los jóvenes de talento que ojalá se aventuren a mirar con confianza los buenos ejemplos que nos han traído Nicolás y Felipe. Y la moraleja es que se puede, sí se puede, pero hay que trabajarlo, eso no es echando carreta, sino haciendo las cosas bien hechas como ellos lo saben hacer. No sé qué otro comentario
ahí antes de despedirnos y proseguir la brega. Listo, Carlos Gustavo, para despedirnos, agradecerle nuevamente a Felipe y a Nicolás. Creo que todos quedamos gratamente agradecidos por este conversatorio. Siempre se aprende en ANEIA. Este es un espacio en el que se construye conocimiento todas las sesiones. Y bueno, agradecidos por el tiempo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos Muchas gracias. entonces. Muchas gracias, Nicolás, y nos vemos, Felipe, el jueves. Si Dios quiere, sí. Y Carlos Gustavo, mil gracias. Aprovecho para invitar a Nicolás por si quiere pegarse a un almuerzo allá en la Palma del Tucán. Estamos a 2 horitas de Bogotá. Será un Hombre, yo placer estoy por recibirlo. Medellín, Ah, desafortunadamente, pero ojalá en la próxima. Me quedo con las claro que sí. ganas. Claro que Muchas sí. gracias. Muy bien. Y muchas gracias a todos, Carlos Gustavo, por la invitación muy amable. Un gran abrazo. Saludos a todos y saludos a las familias, a Sí, Jorge, señor. tu padre, a Orlando, a Estela y a todos Muy los. bien. Nos veremos. Les digo, Hasta un abrazo y pronto. gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Felipe, una pregunta. Sí, ya, regálame